al consumidor, el doctor Pablo Tamendi. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, a María. Un saludo grande a vos y a toda la audiencia, por supuesto. Acércate un poquito más, A ahí, ver. ahí, o llévalo para tu lado, para A donde ver. estás vos. Levántalo con confianza, ahí está. Mira vos. Ahí está, ahí lo podés, ahí El salimos chiche. mejor. Chiche, ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenido y gracias por tu tiempo, por supuesto, como siempre, para este programa. Al contrario, un gusto siempre venir y que yo tengo el gusto de que nos invite siempre. Bueno, a ver, no sé si felicitarte, si saltar un metro para arriba en la silla con todo esto. Qué fuerte, ¿cómo lo recibís a esto, a la media sanción de senadores? Este proyecto que se va a convertir en ley ya creo que es ley, porque si lo aprueba senadores ya es ley, falta la firma del presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. ¿Y cómo lo recibe la OMIC en general Alvarado? A un proyecto y a algo por lo que viene peleando hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo y vos sabés que siempre desde el inicio de la gestión, desde que nos designó el intendente Germán Di César en este cargo, siempre mi función estuvo asignada por el tema del gas. Ajá. Primero, allá por 2014, ¿te acordás que tuvimos un primer tarifazo, que tuvimos que interponer una acción de amparo que dio lugar a una cautelar que suspendió los efectos de ese tarifazo? Posteriormente, a partir del 2016, por supuesto, que tuvimos que luchar contra el tarifazo del gobierno anterior, que establecía subas superiores a un 3000% para los usuarios de red de gas, y ahí empezamos a evaluar junto con otros municipios, en principio con Mar de Plata y con Tandil, la necesidad de que nuestra región sea considerada zona fría, ¿sí? Es decir, que por nuestras particulares condiciones climáticas merecíamos estar encuadrados en tarifas diferenciales respecto del resto de la provincia de Buenos Aires, entendiendo que teníamos un clima similar al que hoy tiene, por ejemplo, Viedma o Rawson, ¿sí? Que ya en esa fecha están hace ya varios años encuadrados en una tarifa que encuadra dentro de lo que se llama la región patagónica, ¿no? Eh, y obtuvimos, estuvimos, siempre yo digo que uno puede ser un excelente funcionario y técnicamente impecable, pero si en materia política, si no recibe el aval político y el acompañamiento político y el liderazgo que en su momento tuvimos del intendente Germán Di César y posteriormente del intendente Sebastián Antoni, esto tampoco hubiera sido posible, ¿no? Y hay Porque, algo importante, Pablo, que vos lo sí, comentaste la última vez que estuviste en este programa, y es que si no hubiera habido, si no hubieran tenido la unión y la apertura mental de unirse los exactamente. distritos y las zonas donde estaban atravesando la misma problemática, esto no se hubiera dado. Por eso te digo, digamos, digamos, lo que tuvo la iniciativa en su momento el intendente Germán Di César es de que General Alvarado liderara un grupo de municipios. Nosotros éramos plenamente conscientes que por más derecho que tenemos a este encuadramiento, por sí solo no podíamos. ¿Sí? Necesitamos unirnos, tener una estrategia en común, un discurso común con otros municipios. Allá cuando alcanzamos la recategorización en el 2017, fue gracias a este enlace que yo te comentaba recién con estos municipios, y a partir del 2020 entendimos que debía ampliarse aún más, y estuvimos trabajando con aproximadamente 10 municipios de la región, debatiendo en conjunto, generando distintos tipos de reuniones, haciendo distintas presentaciones, reuniéndonos con diputados, reuniéndonos con la Defensoría del Pueblo, reuniéndonos con los equipos técnicos de el Enargas, para poder arribar a una propuesta de ley.
También obviamente estuvimos con diputados provinciales, con diputados nacionales. El diputado Germán Di Césare, por supuesto, también se ocupó de que esto tomara relevancia en la Cámara de Diputados provincial. Eh, Obviamente esto fue una construcción colectiva, porque además hubo, digamos, liderazgo de otras regiones, de Salta, de Mendoza, que también sostuvieron su reclamo, entendiendo que ellos también entendían que tenían que estar dentro de esta región. El diputado Ramón de Mendoza, que hace también muchos años El diputado Ramón es reclamo. el que tiene el poncho. Ah, me Exactamente, encanta, me exactamente. encanta. Es muy Sí, folclórico y es muy, aparte es muy, ¿cómo te puedo decir? Como que se expresa en la cámara como si estuviera, no sé, en su casa. Me encanta, me encanta. es un apasionado de la política, y a mí, independientemente del folclore del poncho y demás, ¿no? Me Que parece que él dice las cosas al pan pan y al vino vino, ¿no? totalmente, Creo que totalmente no, pero sí. a mí me dijo una frase que la verdad me impactó mucho. Es una frase quizás simple, pero que dijo: esto es política, señores, ¿no? Como diciendo, estamos, porque digo esto porque muchas veces se toma la política como politiquería, o como rosca, o como algo que tiende siempre a perjudicar los intereses del pueblo, y esto fue fruto de una negociación política. Sin la política, sin el debate, sin la negociación, eso es política. No se hubiera podido llegar a esta ley, porque por sí solo el gobierno, que fue mediante el diputado Máximo Kirchner, que fue quien le dio ímpetu a esta ley, no hubiera sido posible. Sin la comunión de distintos territorios, de distintas provincias, de enlazar distintos intereses con distintas ideologías, como bien vos expresás recién, María. Nosotros yo entendí que esto debíamos actuar en conjunto. Vos sabés que la mayoría de la región a la cual pertenecemos está gobernado por distritos de Juntos por el Cambio. Ajá. Eh, Así que prácticamente ellos tranquilamente se podían haber mandado solos y decir, ponerse en una posición de exigencia, de reclamo, y digamos, ellos entendieron que había algo transversal, una cuestión de justicia, hasta yo te diría de justicia social, porque esto es una cuestión también, nosotros siempre lo planteamos como una reivindicación de igualdad ante la ley, ¿no? Esto, Pablo, no te quiero interrumpir, pero ¿esto Ujú. se dio en algún otro momento, con algunos otros gobiernos? ¿En algún momento se pensó en que había distritos o había provincias que tenían esta desigualdad en cuanto a las tarifas y cómo se manejaba antes? ¿En algún Bueno, momento se pensó o hubo eh, alguna propuesta? lo interesante de esto es que antes en su momento se manejó de manera discrecional, Ajá, digamos, obviamente nadie puede dudar que la Patagonia es una zona fría, sí. digamos, ¿no? Hasta lo te diría por sentido común, no es necesario mucho estudio científico al respecto. Pero después los ingresos posteriores, como los sectores de La Pampa, como Malargüe, y bueno, eso fue, digamos, de manera discrecional. No tenés un estudio técnico científico del organismo de control que dé los fundamentos climatológicos que dan fundamento a la incorporación de esas regiones por fuera de la Patagónica, ¿sí? Lo interesante que tiene esta ley, que establece parámetros científicos, y esto es muy importante porque una de las críticas que yo escuché durante todo el debate en diputados, como también en senadores, es que esto era una ley electoral, partidista y discrecional, ¿no? Que se había elegido de manera discrecional a las zonas que ingresaban a zona fría. Al contrario, esto está basado en zonas bioclimáticas, basadas en las normas IRAM, ¿sí? Que determina cuáles son aquellas zonas que, por estar en zona fría, muy fría o templada fría, requieren, o sea, necesitan de una mayor cantidad de calorías, ¿sí?
para poder subsistir sin enfermarse, ¿no? Para decirlo de manera simple, para tener condiciones adecuadas, ¿sí? De calor como para poder subsistir sin tener que llegar a la pobreza energética, ¿no? Ajá. Este concepto que empezó a tomar relevancia a partir del 2016 con el gobierno anterior, que era, digamos, los usuarios tenían que responder con más de un 30% de sus ingresos, ¿no? Para poder solventar su consumo de gas. Era mucho más que eso, ¿no? Porque vos, eso lo hemos charlado en su momento, ¿te acordás? Que llegaban facturas estratosféricas e incluso superiores a los que percibía un jubilado, ¿no? Terribles, Llegaban terribles. facturas que Hoy, eran hoy superiores. no sé cómo van a llegar ahora. Bueno, ahora ya a partir de julio creo que es todo esto, ¿no? Claro, esta ley se aplicaría a partir de los consumos de julio. Ajá. Tengamos en cuenta que en realidad las tarifas de gas están congeladas desde mediados del 2019, ¿sí? A partir también de la ley de emergencia social y económica que planteó el actual presidente, también suspendió los aumentos tanto de luz como de gas. Y hace poquitos meses se estableció en los organismos de control el inicio de una negociación temporaria, transitoria, mejor dicho, se está planteado así, para llegar al año que viene con un cuadro tarifario con distintos parámetros a los que planteaba el gobierno de Macri, ¿no? Hoy por hoy tenemos un aumento de un 4% en el gas para las pymes y de un 7% para los usuarios residenciales. Sobre ese aumento que ya está planteado, por ahí mucho ahora no lo estamos sintiendo porque todavía las facturas no han sido muy elevadas, sí, pero sí, durante nosotros básicamente sentimos la gravedad de las facturas a partir de agosto, sobre todo, ¿no? Que es cuando tenemos los Y que meses más llegamos al fríos. verano ahorcados bueno, Totalmente. pagando fortunas. Vos te acordás que durante el gobierno de Macri lo que se había decidido, porque eran tan impagables las facturas que habían porrateado para el verano Claro, lo que uno consumía en en invierno. invierno, Entonces uno sí. se encontraba en el verano diciendo, ¿cómo si yo no consumí tanta No, cantidad bueno, de pero lo gas? habían separado porque eran Era impagables impagable. Sí, realmente. sí, sí, Mucha sí. gente quedó deudora de la empresa Totalmente. de gas, ¿no? De las Ujú. empresas de gas, porque bueno, como nos ha pasado a nosotros acá, a través de la empresa este, de gas, a través de Camusi, muchas otras también en todo el país, en las horas más frías ha pasado esto. Pablo, yo Ujú. quiero que vayamos un poquito a los detalles del proyecto, Bien, ¿no? Que se habla de una disminución del 30 y 50% hasta el 50% bien. en las facturas. ¿Quiénes estarían beneficiados por este 30%? Estarían Ajá, beneficiados los usuarios residenciales, sí. ¿sí? Eh, y las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y las entidades de bien público y los comedores comunitarios. Yo Bien, te cuento, tengo acá más o menos un speech como bien, para contar, bien. vamos a hacer un multiple choice, como te decía fuera de aire. Ujú. Yo te leo y vos me decís sí, Bien, no bien, o estás equivocada, bien. como para Dale, dale, dale. llevar un orden. Van a ser beneficiarios y beneficiarias de la asignación universal por hijo, de Ujú. la AUH y de la asignación por embarazo. También las pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil. Bien, lo que vos estás describiendo son los usuarios en situación de vulnerabilidad, aquellos que tendrían derecho a percibir una reducción del 50% Esos van a ser de del las... 50%. Esos son del 50%. O sea, Bien, para englobar a todos, serían sí. todos aquellos que
perciban, ¿sí?, una retribución inferior a los 102.000 pesos 102.000 mensuales. pesos anuales. No, Mensuales. mensuales. Ah, bueno, o sea que tenemos margen. Bien. Después, los usuarios inscriptos y usuarias en el régimen de monotributo social. Claro. Los jubilados, Sí. las jubiladas, los pensionados y pensionados, los trabajadores en relación de dependencia, bueno, que Siempre y cuando no superen esa suma que te decía los recién. 4 salarios mínimos. Exactamente. Ajá. Los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 3 veces el salario mínimo vital y móvil. Los usuarios usuarias que perciban seguro de desempleo. Ujú. Los electrodependientes. Los beneficiarios de la ley 27351. ¿Cuáles son? A ver, espérame que me fijo en la ley. Es difícil acordarse de las leyes, son los electrodependientes. Ah, estos. Ah, bueno. Ah, ok, ahí está. Bueno, los usuarios incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados de casas particulares, Empleadas domésticas. la ley 26844. Los exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza, ser titular de una pensión vitalicia a veteranos de la Guerra del Atlántico Sur. También van a ser beneficiarios, ¿no? Sí, sí. Esto es muy importante lo que estás planteando, María, porque te digo algo que fue una pregunta también que se hace de manera persistente, es si este beneficio excluye el beneficio de la tarifa social. Ajá. ¿Sí? No, digamos, la tarifa, los que tienen tarifa social van a seguir percibiendo el beneficio de tarifa social, a lo cual se le va a adicionar, ¿sí?, el beneficio de la bonificación del 50%. Sí. ¿Bien? Otra pregunta también que se realiza respecto de los usuarios de gas envasado, de los usuarios de gas envasado, me estoy refiriendo a aquellos que consumen la garrafa de 10 kilos, que tienen el derecho a la percepción del programa Hogar, ¿no? Que es una de las preguntas que hacen siempre, ¿no? Exactamente. Ahí sí. quiero aclarar que también el municipio ya ha alargado las 4 placas de las preguntas frecuentes. Bien. Para que quede bien claro, ¿no?, sobre quiénes están excluidos, quiénes están, claro, o sea, cuál es el trámite que hay que hacer o no, porque, por ejemplo, no hay que hacer ningún trámite. No hay que hacer ningún trámite. En el caso, a ver, para los que los usuarios, los beneficiarios que recién vos planteaste, no hay que hacer ningún trámite. Porque ¿bien? Es ¿Bien? por cruce de datos. Exactamente. Estás inscripto o en la FIP o en el ANSES. ¿Sí? Figuras. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un trabajador en negro, ¿sí?, que percibe menos de 102.000 pesos y no está inscripto en ningún registro? Ni en porque ANSES, no recibe asignación, porque bueno, por un montón de cuestiones. Exactamente. Bueno, en esos casos, que a veces pasa, a veces nos pasa básicamente con la tarifa social, muchas veces, seguramente mediante el Enargas va a haber un trámite especial. Eso va a requerir seguramente una reglamentación, ¿sí?, porque no nos olvidemos que toda ley, o más una ley de una complejidad como esta, va a requerir de una reglamentación, ¿sí? Va a requerir una reglamentación que disponga cuál sería la boca, digamos, de trámite a donde debiera dirigirse el usuario como para reclamar, en el caso de que no le venga la bonificación correspondiente al 50%, a pesar de encontrarse en una situación de ingresos inferiores a la que recién planteamos, ¿no? Sí o sí, a todos, digamos, nos va a venir el 30% menos, ¿sí? El tema va a estar que algunos... O sea, además, el 30% menos es respecto a los usuarios residenciales, o sea, la tarifa los usuarios residenciales y las pymes, los pequeños comercios. Sí. ¿Sí? Y además,
las entidades de bien público, las asociaciones civiles y los comedores comunitarios debidamente inscriptos. Ahí sí van a tener que hacer un trámite. A ver, si están debidamente inscriptos no van a tener que hacer ningún trámite, ¿sí? Porque están en cada uno, las asociaciones civiles, están inscritos en persona jurídica, por ejemplo, ya van a ser reconocidos de esa manera y no van a tener que hacer ningún tipo de trámites. Ahora, muy bien sabemos que hay muchas asociaciones, muchos comedores comunitarios y demás que no están debidamente inscriptos, no tienen todos los papeles en regla, para decir, Sí, sí. para hacerlo claro. Eso yo lo estuve hablando con el director de Relaciones con la Comunidad, que tiene a su cargo a su vez la parte de De ONGs de ONGs, ajá. exactamente, y entidades de bien público que van a colaborar con las entidades para que se encuentre debidamente inscrito. Hoy ya están colaborando, y esto me salgo un poco del tema de zona fría, porque hoy por hoy ya hay un beneficio de tarifa cero, hay una ley de emergencia que dictó la provincia de Buenos Aires para, ¿sí?, los clubes de barrio y las entidades de bien público, que establece una tarifa cero durante el plazo que dure la emergencia en pandemia, ¿sí? Estamos hablando de luz, ¿sí? Hoy ya Relaciones de la Comunidad está actuando sobre esos clubes de barrio y demás para que tengan derecho al acceso, ¿sí? Bien. En la medida que se regularicen por ese motivo, por la tarifa cero, también van a ser beneficiarios también aquellos que sean usuarios de gas de red, de este derecho a obtener este beneficio que recién mencionamos, ¿no? De zona frío. Bien, bueno, otra de las preguntas, por ejemplo, bueno, hablábamos de los trámites, ¿no? También está el tema de eso de la tarifa social, ya lo preguntaste, si se excluía esta ley, si excluía esta ley los beneficios que obtienen los usuarios de red de gas por la tarifa social, no la excluye, continúan manteniendo ese beneficio. También hablábamos del gas envasado por el programa Hogar, también lo dijiste, Pablo, de que tampoco lo excluía, o sea, se continúa manteniendo el beneficio. Para que te des una idea, María, porque es interesante, hoy estuve charlando, conversando para obtener datos con la titular de ANSES local, con Verónica Morosinoto, Sí. para tener una idea de a cuánta población abarca de General Alvarado esto, ¿no? No tenemos los datos totales de, por ejemplo, cuántas personas consumen garrafa, por ejemplo, ¿sí? Pero sí tenemos que los beneficiarios del programa Hogar en General Alvarado son 2.535 usuarios. Tengamos en cuenta que por cada usuario hay una familia, ¿sí? O sea que ahí estamos hablando, si estamos hablando de 2.535 familias de mínima, de piso, que son aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que consumen la garrafa de 10 kilos, ¿sí? Más los que no piden, más los que no están registrados. Más los que no están registrados, así que yo supongo que debe ser aproximadamente unos 3.500 usuarios los que van a tener beneficiarios, porque tengamos en cuenta que la ley habla de gas envasado, Sí. no solamente de la garrafa de 10 kilos, ¿sí? Después, con respecto a los usuarios de tendido de gas de red, ¿no? Hoy por hoy en General Alvarado tenemos 15.130 usuarios de gas de red. Tengamos en cuenta, de vuelta, que son 15.130 familias. ¿Bien? De esos, lo que me explica Verónica, que tiene registrado ANSES en concepto de jubilados, pensiones unicontributivas y demás, 7.000 beneficiarios, ¿sí? Con lo cual tendríamos que aproximadamente un poco más de la mitad, ¿sí?, si consideramos y tomamos también a la asignación universal por hijo, de los usuarios de red de General Alvarado van a acceder a una tarifa inferior al 50% de lo que tenemos hoy.
No sé si queda claro, ¿sí? Ahora, Vos decías, no son pocos los usuarios de gas natural que tenemos en un distrito con casi 40, en más de realidad 40.000 sí, habitantes. son pocos. Porque Son hablamos pocos. de 15.000 sobre 40.000. Sí, son pocos. Son pocos. Vos sabés que esto es una cuestión que viene planteando el centro de técnicos, que quedaron muchas conexiones. Vos, no sé si recordás que ya esto lo venimos reclamando desde ya hace varios años, aproximadamente Cuando unos se 4 cortó el años ya, tendido de red de gas cuando se natural. interrumpieron, cuando se interrumpieron las nuevas conexiones de red de gas, Sí, sí, que ya hace aproximadamente unos 4 años, sí. ¿sí? Eh, Incluso antes del gobierno de Macri, ya el Enargas dispuso la interrupción de las conexiones. ¿Eh? Eh, y eso dio lugar a que muchas construcciones que estaban preparadas, ¿sí?, para ser susceptibles de instalaciones de gas no pudieran realizarse, y hoy por hoy hay muchas construcciones que están preparadas, que ni bien llegue el famoso gasoducto del norte, perdón, que te dije gasoducto del norte, gasoducto de la costa, van a poder ser beneficiarios también de una mayor posibilidad de conexión de red de gas. Inmediatamente van a ser incluidos, por supuesto, al régimen de zona fría, Sí. ¿sí? El gasoducto del norte es otra de las cuestiones que continuamente venimos reclamando, junto también con el grupo Zona Fría. Siempre lo estamos planteando todas las audiencias públicas, porque no solamente implicaría un beneficio para los usuarios residenciales, sino también implicaría una mayor capacidad de producción, y que General Alvarado sea mucho más atractivo para inversiones. Hoy por hoy ya está lo que hizo Sebastián cuando era secretario de producción, que fue obtener digamos, la obtención ¿cómo se llama?, del parque industrial, ¿no?, por parte de provincia, obtener esa categoría al CIP. Está preparado como ya está pedida la conexión de gas para todo ese marco de parque industrial que está enfrente de Aeroparque, ¿no?, del barrio Aeroparque. Ajá. Eso Eso es haría, importantísimo. eso haría que existiría la posibilidad de que se radicaran muchas más empresas en el distrito, o sea que tendríamos un beneficio no solamente para yo te diría que hay miles hoy de usuarios que están esperando las nuevas conexiones, sino también posibilitaría que General Alvarado fuera fuente también de mayores inversiones, que a su vez generaría más trabajo, ¿no? Es muy importante. Pablo, el tema por ejemplo, la gente pregunta mucho, ¿no? Sobre el tema de el gas envasado Ujú. y vos, bueno, supuestamente se tienen estadísticas de toda la gente a través de la ANSES, pero que no es la totalidad de gente que utiliza el gas envasado. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, La vez tenemos pasada toda una regulabas, localidad, ¿no? Tenemos Mar del Sur, tenemos obviamente, Mar del Sur que obviamente no tiene gas natural. amplias zonas, por supuesto, de Otamendi, Sí, de Mar del Sur, de Mechongué. Es un capo total. ahí Perdón. está. El Gracias. señor titular, propietario de la radio en persona. Noche soy camarero. En e- Está bien, cada uno. Bien. Muchísimas gracias, Andrés. Em, Bueno, hablábamos. Usted tome su cafecito que yo sigo. Dale, dale. Tenemos Mar del Sur, tenemos Ah, bueno, Mechongué, que también tiene también su historia con el tema del gas. Tenemos gran parte de lo que es bueno, Miramar por también. supuesto, Mechongué también es un caso muy interesante, porque vos sabés que está pendiente también una extensión de gas propano indiluido, ¿sí? Ajá. Ellos, viste que Mar del Sur, perdón, Mechongué tiene lo que se llama comúnmente la chanchita, ¿sí?, Sí. que es comunitaria, ¿sí?, que va, creo que cada 15 días un camión llena esa chancha y distribuye por red a los usuarios de Mechongué que están conectados, ¿sí? Ajá. Eso también, esta ley también los incluye, ¿sí?
y también Mechongué también está esperando la extensión de esa red, como para que también sean conectados de esa manera y también serían beneficiarios de la zona fría. Y por supuesto, yo siempre, con respecto al tema del gas envasado, por supuesto, yo siempre doy como ejemplo el caso de Mar del Sur, que es una ciudad que está completamente dependiendo de ¿cómo se llama? De red del gas envasado. Nosotros ¿te acordás que otra de los temas que trabajamos mucho nosotros fue con el tema de garrafas, de acceso a garrafas? Eso lo hemos hablado mucho, María, y logramos que pudiera llegar un camión de la distribuidora de Mar del Plata que les hace el reparto de manera domiciliaria a los usuarios de Mar del Sur. Pero bueno, obviamente después veremos en la reglamentación Porque cómo se instrumenta esto, ¿cómo, ¿no? ahora, ¿cuáles son los pasos, no? Porque Es muy interesante. Sí. ¿cuáles son los pasos a seguir? Esto, bueno, anoche ya lo aprobó la honorable Ujú. Cámara de Senadores. ¿Y ahora qué pasa? Falta la firma. Bien. Nosotros decimos así, vulgarmente, falta la firma del presidente. Sí, lo que, digamos, falta que salga en el boletín oficial, falta el decreto promulgatorio Ajá. del presidente. Lo más sustancioso, lo que estamos más a la expectativa es cómo se reglamenta, como bien vos decís. Acá tenemos dos organismos distintos. Por un lado tenemos en Enargas, que es el que regula todo lo que es el tendido de gas de red, el gas natural y propano diluido, que sería, para que quede claro, para los usuarios de Camus y Gas Pampeana, de las localidades de Miramar y Otamendi, y para los usuarios de Baxa de Mechongué. ¿Bien? Hasta ahí estamos. ¿Qué deberá reglamentar en Enargas? Estas cuestiones que hablamos hace un ratito. ¿Qué hace, por ejemplo, un usuario que se encuentra en situación de vulnerabilidad que no le aparece en su factura ese beneficio del 50%? ¿Bien? Hasta ahí estamos. Por ejemplo, eso es una cuestión que se deberá reglamentar. Por otro lado, tenemos la Secretaría de Energía, ¿sí?, que también deberá reglamentar cómo llega este beneficio a los consumidores de garrafas. Ahí es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque, como bien vos sabés, el servicio de gas de red es un servicio público. ¿Bien? Entonces, las empresas no hacen lo que se les antoja, o sea, no es un bien que está incorporado al mercado, sino que es un bien regulado por el Estado. ¿Bien? En cambio, las garrafas, hoy por hoy no es un servicio público, ¿sí? Si bien el Estado interviene en los aspectos de seguridad, en establecer una tarifa, un precio máximo para la garrafa de 10 kilos, y mediante el programa Hogar, porque lo considera de interés social, hoy por hoy la garrafa es un bien que está incorporado al mercado. ¿Bien? Eso no es malo por sí mismo, pero hoy por hoy tenemos que hay, como recién lo hablamos, ¿no? Hoy por hoy la gente más humilde es la que está consumiendo garrafa. Eso no lo desconocemos, y quien hoy tiene mucha más necesidad inclusive de tener este beneficio. Y qué caras que Bien. están las garrafas, porque el otro día me Sí. escribían, Pablo, y es una vergüenza, casi 500 pesos una garrafa, Y de más. 450 Yo a te diría 500 que pesos. Yo Es te diría una locura. que si te lo venden a ese precio, es barato. Te estoy hablando de hace más de Mm. 20 días, ¿ah? Sí, Calculo, sí, porque sí. y me dijo la persona, en 10 días, en una semana me aumentaron 100 pesos la garrafa. Y bueno, y realmente es una vergüenza que se siga especulando con este tema. Pero bueno, Por eso nosotros ahora uno de los nuevos objetivos que nos vamos a plantear, esto ya lo planteé en el grupo Zona Fría, incluso ya cambiamos el nombre de grupo. ¿cómo se llama ahora? Ahora se va a cambiar, ya se cambió, y se va a llamar Garrafa Servicio Público, Ajá. porque es uno de los objetivos Y que van por vamos a van seguir por luchando. más, van por Sí, más. sí, porque me parece que más allá de que obviamente
tenemos que ver cómo se instrumenta en la práctica esta ley, seguramente vamos a seguir planteando propuestas y demás. Digamos, lo sustancial ya lo tenemos, falta, digamos, si querés, la reglamentación, la instrumentación práctica de esto, pero lo que más nos interesaba es que esto estuviera en una ley y en una mera resolución, porque te acordás que en su oportunidad nosotros tuvimos el beneficio de estar incorporados a otra subzona tarifaria, que es la zona Bahía Blanca, pero lamentablemente esa alegría que tuvimos en el 2017 nos duró solamente unos meses, porque vino ese mismo funcionario público, ¿sí?, que nos dio un costo del metro cúbico inferior al que estábamos pagando. A los pocos meses, con los incrementos tarifarios y demás, diluyó, digamos, los beneficios de esa recategorización. Así que, digamos, justamente aprendimos de eso, entendimos, no queremos más ya ningún tipo de resolución. Queremos que haya una ley que nos considere como zona fría, ya como un derecho adquirido para todos los usuarios que pertenecemos a esta región, ¿no? Bien, bueno, cuántas cosas, ¿no? Vamos a ir desandando el camino. Me encanta que hayan puesto una nueva meta para ver el tema de las garrafas, porque realmente es un despropósito lo del tema de las garrafas. Bienvenido y celebro todo esto que ha pasado en las dos cámaras y que, bueno, tanto en diputados como en senadores, y que, bueno, que se hayan puesto hoy en día, Pablo, realmente no ha habido partidismo político. Han salido todos, creo, bueno, ha habido, capaz que en las internas. Lamentablemente, yo en eso, María, a ver, si bien, obviamente, en General Alvarado, a partir de en el Consejo Deliberante, a partir de una propuesta, de un proyecto de resolución planteado por el Frente de Todos, en dos oportunidades, Juntos por el Cambio adhirió a esa propuesta, lo cual celebro, pero lamentablemente sus diputados no nos escucharon. No pasó solamente en General Alvarado, a pesar de que la mayoría, como hablábamos recién, de los distritos beneficiados por la zona fría en nuestra región son de Juntos por el Cambio, sus diputados votaron en contra de esta ley. Esto hay que decirlo. O sea, en territorio se votaba a favor y arriba, o sea, el que desconoce totalmente el territorio votaba en contra. Bueno, esos son los partidismos políticos que no sirven. Yo soy testigo del esfuerzo que hicieron mis colegas de la SOMIC, de los otros territorios gobernados por Juntos por el Cambio, y les fue imposible, y por esto estoy cometiendo una infidencia, conseguir una reunión con un diputado nacional. Eso es yo hoy por hoy, eso es algo que, gracias a Dios, nosotros los que tenemos un inmediato contacto con nuestros funcionarios a nivel nacional y provincial, incluso nuestros diputados, ¿no? Ni hablar con el diputado Germán Di Césare. Pero, por ejemplo, nosotros con la diputada Liliana Schwinn, que fue un poco el alma mater, con lo cual luchamos desde hace varios años ya en conjunto, hemos tomado muchos cafés juntos con la diputada hablando de estos temas. Yo te digo que whatsappeo cada día y medio, hablando sobre estos temas. Ese nivel de familiaridad y de conexión y de empatía tenemos. Lamentablemente tenemos que decir que del otro lado no tienen esa posibilidad. Es una lástima porque lo ideal hubiera sido que esto hubiera sido de manera transversal, ¿no? Es decir, que no existieran, se entendiera que esto es una lucha que se viene llevando hace varios años, que no es una cuestión electoral, que los criterios que establece la ley son objetivos y científicos. Acá no hay ningún afán electoralista, sino que simplemente nuestro apuro era que se venía el invierno, ¿sí? En cambio, los diputados y senadores, muchos diputados y senadores Juntos por el Cambio entendieron que el apuro era porque se venían las elecciones. No, digamos, fíjate la desconexión con el territorio y con la gente.
Exacto, ¿Eh? exacto, que no tenía nada que ver con las elecciones, ¿no? Acá lo No tiene que... con las conexiones. Vos sabés muy bien, María, digamos, el frío que tenemos de la segunda quincena de marzo en adelante, los distritos de esta zona, no solamente General Alvarado. Bien, bueno, vamos a seguir hablando, Pablo, vamos a seguir desandando el camino de zona fría y bueno, nos vas a tener al tanto, por supuesto, como lo haces siempre. ¿Ah? La verdad que yo te agradezco infinitamente que cada vez que te hemos convocado para que nos cuentes y nos tengas al tanto, vos siempre has estado y ahora estás más liviano de papeles, pero yo me acuerdo cuando venías con Con el la tema montaña de las audiencias públicas. de papeles que yo decía, por Dios, si este hombre se tiene que ¿en qué momento duerme? Por En las audiencias favor. públicas, sí. ¿Ah? Con respecto al tema de garrafas, María, no me gustaría que quede un mensaje equivocado. A ver. Obviamente nosotros, hoy por hoy, digamos, si bien estamos contestes que hoy hay una gran mayoría de usuarios que tiene que hacer uso de la garrafa, no es nuestro norte en realidad es que haya la mayor conexión posible de tendido de gas natural y que sea Exacto. accesible a todos los usuarios, ¿sí? Todos sabemos que la garrafa, si bien es una solución, siempre es mucho más seguro y mucho más cómodo, incluso más económico, poder tener una conexión de gas natural domiciliario, ¿no? Y no estar con eso. Yo tenía en mi casa garrafa y tenés que estar pendiente de cuando te bañás y se acaba la garrafa. Y que no siempre se tenés te que acaba un llenar. domingo a Y última en hora. ese momento, a última hora, en ese momento está cerrado el comercio. Es terrible eso. Es terrible. Parece algo coloquial, pero la verdad que cuando te encontrás con esa situación es muy difícil. Es muy difícil. No, Entonces, yo te quiero, pero, bueno, sí, o sea, no, perdóname. nosotros, nuestro norte principal, por supuesto, es tener la mayor cantidad de conexiones a un tendido de gas de gas de red, por supuesto, ¿no? ¿Y qué dice Camusi a todo esto, Pablo? A toda No, esta, a toda esta resolución y a esta aprobación no, de la ley de zona fría. en realidad, a ver, las empresas, ni las generadoras, ni las transportistas, ni las distribuidoras, como en este caso Camusi, han dicho absolutamente nada porque ellos van a seguir percibiendo el mismo ingreso que tenían hasta ahora, ¿no? Las empresas no pierden, Ujú. ¿no? Y esto es importante decirlo. También es importante decir, María, que acá no se genera ningún impuesto nuevo. Esta es una ley que se autofinancia, ¿sí? Hoy por hoy ya estamos pagando este cargo, ¿sí? Lo que se va a sumar es un 0,5%, un poquito más, como para poder solventar toda la cantidad de usuarios que se suman a esta nueva ley. Estamos hablando de que pasamos de una ley que beneficiaba a 850.000 usuarios aproximadamente a casi 4 millones de usuarios, con la posibilidad de que llegue a muchos más, porque en la medida que haya más conexiones, por ejemplo, en la medida que General Alvarado, a partir del gasoducto de la costa, que estimamos que en los próximos meses esto va a pasar y empiecen a darse nuevas conexiones, esos nuevos usuarios y esas nuevas conexiones, esos nuevos tendidos van a tener derecho a este beneficio, ¿no? Eh, Así que bueno, ese también es nuestro norte. Sabemos que esto va a llevar, que es un objetivo de largo plazo y por esto en el corto plazo también entendemos que tenemos que tener una fuerte impronta respecto a los usuarios de garrafa, por supuesto, ¿no? Bueno, Pablo, ha sido un gusto, por supuesto, hablar con vos como siempre. Vos terminate tu cafecito tranquilo, Riquísimo. porque nosotros en un ratito ya, en unos segundos, nos vamos con el servicio informativo de Radio Zona en la voz de Leo Mazafra. Y bueno, y vamos a seguir conversando, por supuesto, con todo esto. Bueno, como ¿Ah? siempre, María, un gusto muy grande poder charlar con vos y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Pablo Tamendi, director de la OMIC de General Alvarado, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ha pasado por Todo Cambia hablando y explicando todo lo que tiene que ver con el proyecto
zona fría, aprobado ya, bueno, obteniendo la media sanción el día de ayer en la Cámara de Senadores. Así que bueno, como decíamos, falta la firma del presidente de la República, Alberto Fernández, para que se convierta en ley y que salga, por supuesto, homologado, oficializado en el boletín oficial. Así que vamos a la espera de eso. Y vamos por más, como dice Pablo Tamendi, por otras cuestiones. Señores, vamos a seguir en contacto con la OMIC, vamos a seguir hablando de todo esto y nosotros nos vamos a un cortecito chiquito y ya venimos.